Hoy hablaremos sobre el tema funciones racionales y los integrantes de nuestro equipo son Bolaños García Mairani, Cruz Rodríguez, Aurora Noemí. González Contreras, Javier Magdiel. Martínez Vázquez, Máximo Yolsi. Rivera Flores, Héctor Uriel. Ok. Para empezar con las diapositivas, primero tenemos que entender qué son las funciones racionales. Bueno, aquí en este ejemplo podemos determinar o podemos definir una función racional como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En los ejemplos que íbamos revisando durante estas diapositivas se podrá entender mucho mejor las funciones racionales. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La fórmula general de una función racional es fx igual a px entre dqx, donde px y qx son polinomios y qx es diferente a 0. Como mencioné anteriormente, en el siguiente ejemplo podemos mostrar y mostraremos cómo se resuelve realmente y cómo es que estos significados tienen un peso importante en la elaboración. Y bueno, para poder hablar realmente de una función racional, el grado de qx debe ser mayor que 0. Esto quiere decir que debe haber alguna x en el denominador, ya que de lo contrario estaríamos hablando de una función polinómica, y en este caso son funciones racionales. Bueno, podemos ver un ejemplo de funciones racionales. Aquí se realizó a mano y se explicará de la manera más sencilla. Primero iremos resolviendo eje por eje. Iremos primero por el eje x. Aquí, como se podrá dar cuenta, ocupamos lo que es x menos 3 diferente a 0. ¿Por qué se ocupó esta operación? Bueno, realmente se ocupó esto que tiene que ser diferente a 0, porque si llegamos a poner algún 0 en este ejemplo, obviamente, no se puede resolver, no hay resolución y estaremos resolviendo algo con números no reales, tendremos que hacerlo con reales. Entonces, se usa esto, x menos 3 es diferente a 0, una disculpa. Entonces resolvemos, despejamos x es diferente a 0 menos 3. Realizamos obviamente la operación, por lo cual nos da esto, x es diferente a 3. Y bueno, marcamos lo vertical. Aquí ya se ha realizado y se pueden dar cuenta. Ahora nos vamos con el eje y. Este es un poco más diferente de realizar, ya que se ocupa la fórmula coeficiente denominador y entre de coeficiente denominador. Bueno, ¿qué se hace? Lo que se hace es analizar primero nuestra función, la que tenemos aquí, y lo que hacemos es darnos cuenta con qué valor viene x. En este caso, viene con 2. Entonces se pone aquí donde es el coeficiente denominador y acá abajo no tiene. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, se le agrega un 1. Y aquí se puede ver. Realizamos la operación y bueno, aquí ya se nos pone el horizontal. Y bueno, para poder determinar cada punto y poder dibujar nuestra gráfica bien, se realiza esta operación. Creo que es muy sencillo y ya se ha entendido en semestres pasados, por lo cual solo daré los resultados y cómo se tiene y cómo se vería. Bueno, aquí puedo darnos cuenta de la fracción que nos dio y se preguntarán cómo podemos graficar esto. Bueno, lo que hacemos es primero ver el denominador. Lo que hacemos es, en nuestra recta, tenemos que dividirlos en dos partes. Aquí ya lo hicimos, se puede ver 1, 2, 1, 2, 1. Y como aquí ya no se puede jugar ningún papel porque esto ya está ocupado, esto quiere decir que ya no se puede hacer nada aquí. Esta gráfica no va a pasar por acá. Bueno, pues ahora lo que hacemos es contar de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, aquí tenemos un punto. Y se hace exactamente el mismo con el eje y. Podemos aquí darnos cuenta que aquí fue esta fracción y se hace exactamente lo mismo. Y aquí está. Y podemos darnos cuenta ya de la forma que va tomando. Entonces, dibujamos esto. Creo que eso es lo más sencillo de entender. Obviamente, en este ejemplo, se hizo lo más sencillo, ya que también quedan incógnitas como qué es el dominio y los rangos. Aquí se resolvió, pero si no tenemos claro lo que son, no podemos explicarlo en este ejemplo, por lo que se lo dejaré a los siguientes compañeros y de las siguientes diapositivas. Expondré el tema del dominio. El dominio de una función racional es cualquier número real a excepción de los que no eran el denominador. Por lo que para encontrar el dominio es necesario encontrar cuando el denominador se vuelve 0. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es encontrar un número que al ser sustituido por x haga que el denominador se vuelva 0. ¿Y qué pasa cuando el denominador se vuelve 0? Que estamos viviendo entre 0 y que nos da una operación infinita, y eso no puede ser.
Ahora lo que haremos es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación que queda. Nos quedaría tal que x más 2 es igual a 0. Pasamos el 2 del otro lado del igual, quedándonos x es igual a menos 2. Ahora, con ese x es igual a menos 2, podemos determinar que cuando x sea igual a menos 2, el denominador será 0. Por lo tanto, el dominio es igual a todos los números reales menos el menos 2. En una gráfica se vería de esta forma. Todo lo que está en azul es el rango del dominio y todo lo que está en azul del otro lado también sigue siendo parte del dominio. Pero se puede observar una franja que no está de color azul en donde está el menos 2. Se hace que es un rango en el que no llega a tocar la recta de la función. ¿Qué son las asíntotas de una función racional? Las asíntotas de una función son las líneas que tienen tendencia a acercarse a la gráfica de la función sin llegar nunca a tocarse. En el caso de las funciones racionales, estas pueden tener más de una asíntota vertical, pero solo una horizontal. Son bastante importantes, ya que con ellas se limita por donde no puede pasar la gráfica de la función. Y, en el caso de la asíntota vertical, esta es determinada por el dominio de la función. Tomemos como ejemplo la función f de x igual a 5x sobre x más 2 que se vio con anterioridad. En este caso, como ya se explicó, la asíntota vertical es dada por el dominio, por lo que si el dominio es igual a x igual a menos 2, sabemos entonces que la asíntota vertical pasará por x en menos 2. En el caso de la asíntota horizontal, se tienen que dividir los coeficientes que acompañan a x tanto del numerador como del denominador. Esto solo funciona cuando el exponente máximo de x es el mismo. Tenemos entonces que es 5 entre de 1, esto nos da 5, y sabemos entonces que la asíntota horizontal pasa por y en el valor 5. Otro de los puntos que veremos aquí son las características de una función racional. El dominio de definición son todos los números reales, los números enteros, los fraccionarios, etc., menos las raíces del denominador. Las gráficas nunca tocan las asíntotas verticales. La representación gráfica de la mayoría de funciones racionales son dos hipérbolas. Las hipérbolas son el conjunto de los puntos tanto y como x. Y en la mayoría de los casos, pues van a haber dos. Son discontinuas en los valores de x, que son las raíces del denominador. El dominio de la función determina las asíntonas verticales. La división de polinomios proporciona las asíntonas horizontales u oblicuas. Las asíntonas horizontales y oblicuas sí pueden coincidir en algún punto de la gráfica. Su dominio está determinado por las restricciones impuestas por el denominador. La gráfica es la representación visual de la función. Para explicar cómo graficar las funciones, primero usaremos como ejemplo la función antes ya vista, que es fx es igual a 5x sobre de x más 2. Primero marcamos las asíntotas, como ya vimos, en el eje vertical es menos 2 y en el horizontal es 5 enteros. Pasamos al siguiente paso, que vendría a ser encontrar los puntos de corte cero de la gráfica. Como se dice, lo que vamos a hacer es poner en cero tanto y como x. Pero antes que eso, tenemos que cambiar nuestra función a algo similar a esto, que vendría a ser y es igual a lo que venga en nuestra función. En este caso, sería 5x sobre x más 2. Que en la primera parte, que es sustituyendo y por 0, nos queda como 0 es igual a 5x sobre de x más 2.
que después al igualarlo quedaría algo así, que es 0 por x más 2 es igual a 5 por 0, que nos queda como 0 es igual a 0. Ahora para el eje y sería y es igual a 5x sobre d x más 2, que después pasaría a ser y es igual a 5 por 0 sobre d 0 más 2, que igual se haría un proceso similar a este y nos daría y es igual a 0. Eso es para obtener más puntos en la gráfica. Vamos a hacer una tabla de valores, en la cual vamos a poner los números en los que va a ir x cercanos a la asíntota, que en este caso sería menos 2. Como es menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1 y 2. Nos quedaría de tal forma en la que menos 5 va con 25 tercios, menos 4 con 10, con menos 3 con 15, menos 1 con menos 5, 0 va con 0, 1 va con 5 tercios, 2 con 4 décimos, con 10 cuartos, perdón. Añadimos los puntos a la gráfica y nos quedaría algo que así y así. Y ahora al trazar la función nos daría la forma de la función. La simetría de las funciones racionales. Las funciones pueden ser simétricas respecto al eje, lo que significa que si reflejamos su gráfica sobre el eje obtendremos la misma gráfica. La simetría puede ser par o impar, y en el caso de las funciones que presentan esa simetría, esta se determina sustituyendo la x de la función por menos x. Y, según si al quitar los paréntesis sale la misma función o la función negativa, se determina si esta simetría es par o impar. Tomemos, por ejemplo, la función 2x² más 1 sobre x² menos 1. Para determinar qué tipo de simetría posee, intercambiamos la x de la función por una menos x, obteniendo entonces 2 menos x² más 1 menos x² menos 1. Si se quitan los paréntesis, resolviendo el cuadrado de x, se obtiene 2x² más 1 sobre 2x² menos 1, por lo que sabemos entonces que f de menos x es igual a f de x. Esto es una simetría par. Tomemos entonces el ejemplo de f de x es igual a x² más 1 sobre x. De nuevo, intercambiamos la x por una menos x y tenemos menos x² más 1 sobre menos x. Si quitamos los paréntesis, esto nos da entonces x² más 1 sobre menos x. Este menos que tiene la x se puede pasar al principio, lo que nos da entonces que f de menos x es igual a menos fx. Esto nos da entonces una simetría impar. Ahora veremos los tipos de las funciones racionales. La clasificación de las funciones racionales se clasifica en dos categorías. Funciones racionales propias, las cuales es el grado del numerador es menor que el grado del denominador. El grado del numerador es menor al denominador, que es este de aquí abajo. El polinomio determina la conducta de la función cuando x se agranda en valores absolutos. La otra son funciones racionales impropias. El grado del numerador es mayor o igual que el del denominador. En este caso, puede que el numerador, el de arriba, sea mayor al de abajo o sean iguales. Se pueden dividir en una suma de función racional propia más un polinomio. En este caso es posible practicar la división entre numerador y denominador. Un componente importante en las funciones racionales son las asíntotas, que son rectas imaginarias que se acercan a una curva. Estas también tienen su propia clasificación. Las asíntotas se clasifican en verticales, horizontales y oblicuas. Las verticales
Las verticales son cada raíz del denominador que no sea del numerador. Las horizontales, grado del numerador es menor o igual que el denominador, y las oblicuas es el grado del numerador es 1 más que el del denominador. En el caso de las verticales, son rectas perpendiculares al eje de las abscisas, de ecuación x igual a constante. En el caso de las asíntotas horizontales, son rectas perpendiculares al eje de las ordenadas de ecuación y constante. Y en las oblicuas, si bien no son paralelas o perpendiculares a los ejes, esta sería como una tipo diagonal en base a lo que hemos visto de estas. Algo muy importante que resaltar es que la gráfica de las funciones racionales puede tener una o más asíntotas verticales. Ahí no hay ningún problema. Donde ya varía la cosa es con las horizontales y las oblicuas, ya que solo debe haber una horizontal o una oblicua. No pueden estar juntas las dos. Si una gráfica de una función racional ya tiene una asíntota horizontal, no puede tener una oblicua. Y viceversa. Si ya tiene una oblicua, no puede tener una horizontal. Ahora voy a explicar la representación gráfica de una función racional. Esto tiene que ver con el siguiente tema, que es parecido, nada más que el siguiente es de una forma más simple y rápida. Pasos para la representación gráfica de una función racional. El primer paso es buscar las asíntotas verticales y estudiar la posición de la curva respecto a las mismas. Ya saben que una asíntota es esta línea. Aquí en este ejemplo pueden ver esta línea que son donde se ubicarán los puntos, los posibles puntos que se... Otra vez. Vamos rápido. Bueno, ahora hablaré sobre la representación gráfica de una función. Este tema va con el siguiente, nada más que el siguiente lo explico de una manera más simple y más rápida que este. Ok, pues los pasos para la representación gráfica de una función racional es principalmente, o el primer paso, es buscar las asíntotas verticales y estudiar la posición de la curva respecto a las mismas. Ya saben que la asíntota es una línea, aquí en este ejemplo está de color azul, una línea que se acerca pues a los ejes, donde posiblemente están ubicados los puntos por los que pasa la función. Entonces dice que busquemos las asíntotas verticales. En este caso, pues son las que están hacia arriba. Por ejemplo, este puntito que está cerca del 3 o este puntito que está cerca del 0. Luego dice que el segundo paso es buscar las asíntotas horizontales u oblicuas y estudia la posición de la curva respecto a las mismas. Es hacer lo mismo, pero de diferente dirección. Las horizontales, que son así. Entonces, este caso sería la que se ubica en el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto -1, el punto -2 y el punto -3. Eso sería un ejemplo de esa línea azul. Dice, el paso número 3 es, si no hay asíntotas horizontales u oblicuas, estudia las ramas parabólicas. Una rama parabólica es como la línea que se encuentra, bueno, serían estas. Esas serían las ramas parabólicas. Ok,
4. Buscamos los puntos singulares. Esto es, aquellos en los que f de x igual a 0 encuentra el punto completo, coordenada x y coordenada y en los puntos singulares de la función racional. Presenta una tangente horizontal, puede ser máximo o mínimos puntos silla. Pues f de x va a ser igual a 0, o sea, acá. Y pues debemos de encontrar los puntos con coordenada x y coordenada y. Por ejemplo, este ejemplo tenemos que f de x, que es igual a y, es igual a 4x más 1 entre 2x más 1. El quinto paso es, si deseamos una representación poco más precisa, se buscan los puntos de corte con los ejes, tal como hemos señalado más arriba, o sea, en pasos anteriores. El paso número 6 dice que también podemos seleccionar valores de x cualesquiera y obtener su imagen para perfilar la función con mayor precisión. Y el paso número 7 es que finalmente se unan los puntos obtenidos con las asíntotas, teniendo especial cuidado de dibujar solo los puntos singulares obtenidos. Y así es como se puede graficar una función racional. Ahora explicaré cómo resolver una función racional. Estos pasos que muestro son sencillos y claros y nos ayudarán a comprender un poquito más el tema. Aquí dice que para factorizar funciones racionales se deben de seguir los siguientes pasos. El primer paso es factorizar la función. ¿Qué debemos de hacer aquí? Debemos de agarrar la función y buscar descomponerla, factorizarla. Es buscar términos que nos lleven a esa misma ecuación. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es que f de x es igual a x menos 3 entre x cuadrada menos 9x. Aquí lo que hacemos, debemos factorizarla. ¿Y cómo se factoriza? Se descompone. Debemos de buscar dos términos que nos dé ese mismo resultado. Así que arriba se queda igual, x menos 3, pero abajo debemos de descomponer x cuadrada menos 9. ¿Qué debemos de hacer aquí? Como ya dije, debemos de descomponer y buscar los términos que nos dé ese resultado. Entonces vamos a descomponer. Para que nos dé x cuadrada, ¿cuánto debe ser? Pues debe ser x por x. Entonces, para que nos dé menos 9, ¿qué debemos multiplicar? Bueno, ¿qué se multiplica para que nos dé 9? Pues 3 por 3. Pero aquí como tenemos menos 9, debemos aplicar una ley de los signos, que es menos por más es igual a menos. Entonces aquí ya tenemos descompuesta. F de x es igual a x menos 3 sobre x menos 3 por x más 3. Ok, y aquí como ya desfactorizamos y vemos que tenemos dos términos iguales, la última fase de la factorización es tener un término. Y pues ya tenemos que f de x es igual a 1 sobre x más 3. Eso es lo que nos queda. Entonces, dice encontrar, el segundo paso es encontrar los puntos de intersección con el eje x y y. Se supone que vamos a estar graficando, perdón. Entonces, en nuestra gráfica debemos de buscar esos puntos. Por ejemplo, el de arriba lo ubicamos en el eje X y el de abajo en el eje Y, por ejemplo. Y ya, lo ubicamos en nuestra gráfica. El paso número 3 es encontrar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.
y determinaremos el comportamiento cerca de una de las asíntotas verticales. Vamos a buscar de qué lado están y en qué posición, porque no siempre vamos a tener dos asíntotas del misma lado, ¿va? Entonces, por eso. Y pues el último paso es tabular y trazar las gráficas. Ya que hayas pues encontrado las asíntotas y las hayas ubicado bien, pues las vas a trazar y las vas a marcar. Y así se traza una gráfica de una función racional. Bueno, ahora explicaré el último punto de nuestra presentación, que se trata sobre las aplicaciones de una función racional. ¿A qué nos referimos con las aplicaciones? Nos referimos a cuándo se utilizan o cuándo las podemos utilizar. Estas aplicaciones, pues, intervienen en nuestra vida diaria. Todos pensamos que una función racional simplemente la vamos a ver en matemáticas, pero estamos en algo incorrecto, debido a que las funciones racionales están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos formar ecuaciones y fórmulas racionales para calcular velocidades o distancias, calcular el ritmo de trabajo de personas o máquinas y podemos resolver problemas de mezclas. Es decir, a veces en nuestra clase de física también vemos este tipo de funciones. Cuando necesitamos sacar la velocidad de un carro que recorre cierta distancia. Lo que debemos hacer es la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O incluso calcular el tiempo o la misma distancia. Esas funciones las vemos ahí. O también en nuestra vida cotidiana, que cuando vamos tarde al trabajo, a la escuela y queremos calcular la velocidad en que va el carro. Otra de las opciones o aplicaciones en las que se utiliza una función racional pueden ser en la medicina, ya que los médicos, las enfermeras y todo este personal necesita calcular cuánta medicina debe de aplicar a un individuo o cuántos miligramos sobre tal debe de aplicar. Otro ejemplo de aplicación sería en la economía, ya que aquí se necesitan muchos datos y luego se dividen entre ciertos datos. Es decir, por ejemplo, tienes 1,000 pesos y lo debes de repartir entre tales personas. Aquí se ocupa una función racional. Y pues esas serían algunas de las aplicaciones de una función racional. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.